la clase de cuidados postquirúrgicos en el paciente postoperado de cirugía cardíaca. Pues vamos a ir, bueno, voy a tratar de irme un poco rápido porque es un tema un poco amplio y pues bueno, para tratar de alcanzarlo a ver todo el tema el día de hoy. De la agenda, pues básicamente de lo que vamos a estar hablando durante esta clase va a ser un poco de fisiopatología de la cirugía cardíaca. También vamos a ver qué secuelas se producen a través de este procedimiento, los manejos de rutina para este tipo de procedimientos, las consideraciones específicas secundarias a estos procedimientos y pues el manejo de las complicaciones más comunes de las mismas. Bueno, esta patología tiene una morbilidad y una mortalidad pues, relativamente pues, alta, en el cual pese a la evolución que ha tenido, pues bueno, esta ha ido permitiendo que los pacientes, pese a que cada vez tienen mayor edad, mayor enfermedades asociadas, pues bueno, han tenido mejores resultados. Entonces aquí es donde entra la importancia del intensivista, en el cual este no solo debe tener el conocimiento de la fisiología cardíaca, sino que también debe conocer la anatomía de este órgano y pues también los procedimientos o saber cuáles son los puntos principales que se van a hacer en estos procedimientos, debido a que relacionado a esto, pues bueno, vamos a tener también algunas alteraciones específicas. El objetivo primario de la intervención del intensivista pues va a ser restablecer la homeostasis, perdón. Esto va a estar condicionado, pues bueno, a través de la circulación extracorpórea vamos a tener ciertos factores que, pues bueno, nos van a causar esas complicaciones. Una, bueno, va a ser el esquema de reperfusión, que va a estar condicionada por este periodo de bomba. También vamos a tener a pacientes que por este periodo de bomba van a tener tendencia a esas hipotermias, trastornos del ritmo relacionados al mismo procedimiento quirúrgico, alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis y pues también trastornos por la misma hipotermia. Relacionado también a esta circulación extracorpórea y a un mayor flujo que van a tener estos pacientes, pues bueno, van a tener alteraciones en la coagulación. También el hecho de que la sangre se exponga a un medio fuera del endotelio vascular, pues también va a hacer que estas tanto plaquetas o cascadas de coagulación se activen y esto pues bueno va a propiciar también este factor. También son pacientes en los cuales van a ser politransfundidos, paquetes globulares, plaquetas, plasma frescos congelados, que lo cual pues ya sabemos no son inocuos, entonces también podemos enfrentar las complicaciones de estos mismos. De la estadística, pues bueno, se habla que en Estados Unidos pues, se hacen más de 300 procedimientos de revascularización. De estos 300,000, pues bueno, el 20% aproximadamente van a ser reoperados. Procedimientos de válvula, aproximadamente 50,000. Respecto a México, pues bueno, la bibliografía, o bueno, de lo que encontré, el Instituto Nacional de Cardiología, el Ignacio Chávez, es como el que sí tiene una estadística. Y pues bueno, en este instituto lo que más operan es patología valvular, seguido de revascularización coronaria y luego patología congénita y finalmente patología aórtica. Esa es como la estadística mexicana de la que podemos hablar. En 1953, el doctor John Gibbon fue el primer médico en utilizar una máquina de circulación extracorpórea. Esta, pues bueno, tiene la finalidad de dar un campo quirúrgico pues, que permita al cirujano realizar un procedimiento, que sea un campo en el cual, bueno, no tenga sangre por todos lados y pues también permite que el corazón se mantenga inmóvil. Entonces, esta es la principal característica o la innovación que en 1953 tuvieron ya con esta máquina de circulación extracorpórea. Como ya les venía platicando, pues bueno, no es inocuo tampoco, entonces el someter... ¿Se le dijiste? No. Bueno, el someter a los pacientes a estas máquinas de circulación extracorpórea, pues bueno, como ya les venía diciendo, al ser un tejido o bueno, un dispositivo diferente al endotelio vascular, pues obviamente se van a empezar a activar tanto cascadas de coagulación como las plaquetas. Y pues bueno, obviamente esto nos va a predisponer a alteraciones en la coagulación.
A nivel de pulmón y corazones, al estar aislados, pues estos van a tener alteraciones en la perfusión, y pues también van a predisponer a periodos en los cuales van a perder la autorregulación. Esto, bueno, también va a ir asociado a que se cambia de un pulso, de un flujo pulsátil a un flujo no pulsátil. Entonces, a nivel global, en diferentes órganos, este cambio de flujo, pues bueno, va a hacer que estos órganos tengan tendencia a la hipoperfusión, a aumento en la proinflamación o liberación de factores proinflamatorios, y finalmente, bueno, esos cambios también de temperatura van a predisponer a patología. Ya de una forma más desglosada, a nivel neurológico, vamos a tener que estos pacientes van a tener una tendencia a embolismos, estos principalmente en patología aórtica, en las cuales, si es un paciente que ya conocemos con situaciones de ateromas, bueno, estos pueden por la manipulación ser liberados y pues bueno, nos van a condicionar algún EBC. También a nivel de hemostasia, como ya les venía platicando, plaquetas y factores de coagulación van a ser las principales situaciones que se van a ver modificadas. Estas principalmente si se usa una máquina de circulación extracorpórea, pero también hay otras situaciones como el aumento del flujo por esta misma máquina de circulación extracorpórea, o la sobrereanimación que van a tener estos pacientes tanto en el periodo perianestésico, perioperatorio, y también en la reanimación que podrían llegar a tener en el periodo ya en terapia intensiva. Asociado también a la máquina de circulación extracorpórea, estos pacientes van a recibir dosis muy altas de heparina, que sí se revierte con protamina, pero esto también pudiera condicionar trastornos en esa coagulación. Respecto al sistema inmune, este va a tener dos fases principalmente, asociados a la respuesta metabólica del trauma, en el cual primero vamos a tener una parte o una fase inicial proinflamatoria, que esta va principalmente de horas a máximo 2 días, en el cual sí vamos a tener un aumento dramático de leucocitos, pero seguido de esto vamos a tener una fase anérgica, en la cual es un descenso también abrupto de estos leucocitos, y es un factor o es un periodo de tiempo, en el cual se pueden predisponer a infecciones. A nivel neuroendocrino, pues bueno, vamos a tener principalmente dos alteraciones que nos van a tender a causar crisis hipertensivas en estos pacientes. Principalmente va a ser un aumento de la renina, angiotensina aldosterona, y esto también asociado a una mayor liberación de vasopresina, que esto sí va a aumentar la precarga, pero pues bueno, su efecto o lo que nosotros vamos a ver al final en nuestro paciente, que van a ser pacientes que van a tener crisis hipertensivas de difícil control. Entonces, otro de los cambios que también vamos a tener en este periodo perioperatorio van a ser que va a haber una mayor liberación de adrenalina en vez de noradrenalina. Con esto principalmente vamos a tener alteraciones en las glucemias. Van a ser pacientes que, como ya sabemos, la respuesta metabólica al trauma, van a ser pacientes hiperglucémicos o van a tener tendencia hacia esa parte. A nivel de la temperatura, pues bueno, principalmente va a estar condicionada por la máquina de circulación extracorpórea. Aquí son pacientes en los cuales se van a someter a temperaturas desde 34 hasta 36 grados, y pues como sabemos, pues todas las complicaciones de esa hipotermia leve. A nivel pulmonar, el periodo también transanestésico, el periodo también de circulación extracorpórea, pues bueno, van a predisponer a que se produzca o vamos a tener una disminución en la capacidad residual funcional de ese pulmón, con lo cual también vamos a tener una mayor predisposición a telectasia. Eso pues asociado también a los procesos del procedimiento quirúrgico. En ocasiones, por el mismo procedimiento se requieren abrir pleuras, o pues bueno, también de manera incidental pudieran ayudar a tener alguna complicación asociada a la patología pulmonar, que bueno, obviamente va a repercutir y pues nos va a deteriorar más esa función residual. Respecto a la situación renal, aquí vamos a tener una lesión renal aguda condicionada porque
como ya les comentaba, el flujo se convierte de un flujo pulsátil a uno no pulsátil. Que esto va a predisponer a dos cosas. Una hipoperfusión, también asociado a ese periodo de circulación extracorpórea y también el periodo per se de perioperatorio, pues son pacientes que van a tener tendencia a esa hipotermia. Esto va a causar una mayor respuesta inflamatoria que pues obviamente va a ser tiempo dependiente de tanto del procedimiento quirúrgico, pero también como del tiempo de circulación extracorpórea. Finalmente, a nivel de tracto gastrointestinal, pues bueno, este es como uno de los órganos más nobles, pero aún así llega a tener repercusiones. Comenta la literatura que tiene una adecuada tolerancia a esos cambios de presión, pero se comenta que esa hipoperfusión pudiera condicionar sangrados principalmente gástricos a nivel duodenal y en rara ocasión, comenta la literatura, en menos del 2%, pudiéramos llegar a tener pancreatitis. Esta generalmente asociada a la sobreadministración de gluconato de calcio, principalmente. Entonces, dentro de los cuidados posoperatorios de rutina o lo que marca la guía, bueno, la guía es un poquito vieja, 2015, pero bueno, esta marca que el área de cuidados intensivos de este tipo de patología debe estar compuesta por un intensivista, una enfermera intensivista, un terapista respiratorio y un farmacólogo. Estos van a estar encaminados a llevar a cabo el protocolo Fast Track, el cual consiste en progresar al paciente de una manera pronta. ¿Con qué? Con la administración juiciosa tanto de fármacos anestésicos, opioides y pues obviamente a un recalentamiento de estos pacientes de una manera temprana, así como una transferencia rápida y segura a las áreas de cuidados intensivos. Para el traslado de un paciente de quirófano a UCI, bueno, lo que recomienda también esta misma guía, pues bueno, habla de que es un factor de riesgo asociado o que aumenta la mortalidad en estos pacientes. Como ya habíamos visto en clases previas, pues bueno, el hecho de someter a un paciente a un traslado innecesario, pues ya es un factor de riesgo. Y en estos tipos de procedimientos, pues asociado a la complejidad de la misma y las complicaciones que vamos a ver más adelante, bueno, son pacientes que requieren un traslado con un monitoreo tipo 1 obligatorio y también debe ir acompañado por su médico anestesiólogo, bueno, el equipo en sí, anestesiólogo y quirúrgico, así como su enfermera. Y estas deben de llevar a la mano, pues, drogas de resucitación, adrenalina, atropina o lo necesario. También se habla que la continuidad del área de quirófano a un área de UCI debe de ser la más corta posible, con esto pues para disminuir el tiempo de traslado y pues también facilitar, si en caso de ser necesario, pues que el paciente reciba de una manera temprana esas maniobras que pudiera llegar a requerir en una complicación. El traslado también, la guía marca de que debe ser de una manera formal, en el cual, bueno, debe existir un protocolo en el cual tanto el médico cirujano y el anestesiólogo le transmitan pues todo lo que pasó en quirófano al intensivista, y en caso contrario pues también debe de haber oportunidad para que el intensivista pueda solucionar esas dudas que pudieran llegar a surgir en esa entrega. La guía pues marca básicamente, incluso lo divide por cada uno, cuáles son los apartados principales que estos deben de entregar al intensivista. Una vez que el paciente ya está en la terapia intensiva, este debe recibir de una manera temprana, pues mínimo una monitorización tipo 1, y generalmente son pacientes en los cuales ya vienen invadidos, entonces no debe pasar mucho tiempo en que igual ya la monitorización tipo 2 ya esté funcionando. Son pacientes en los cuales en los primeros minutos de llegada a la terapia intensiva igual deben de tener un electrocardiograma basal posterior a la cirugía. Con esto para darnos cuenta de si están teniendo algún reinfarto o pues si tienen alguna alteración en el ritmo que nos esté condicionando alguna alteración. Que principalmente vamos a tener extrasístoles o una FA, que son como las arritmias principales junto con el infarto, lo que se va a ver en estos de una manera temprana.
Otra de las condiciones que debemos de tener de una manera temprana de la llegada del paciente a terapia intensiva son la radiografía. Esta radiografía nos va a permitir que son pacientes como se les hace esternotomía y como ya les comentaba, dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico, van a tener manipulación de pleuras. Entonces, van a mínimo tener sondas mediastinales y estas sondas mediastinales en ocasiones, como ven en las imágenes, van a discurrir hacia pleuras. Entonces debemos de con esta radiografía dilucidar en qué sitio anatómico se encuentran estas, si existe algún neumotórax, hemotórax o alguna tamponal o alguna otra situación asociada al procedimiento quirúrgico. Esta nos habla que el 35% de las complicaciones pudiéramos dilucidarlas con esta radiografía. Otra de las condiciones que al menos marca la guía como obligatorio es el uso del catéter venoso central. Este catéter venoso central, ¿por qué? Porque nos va a permitir administrar tanto vasopresores inotrópicos de una manera pues segura, pero también nos va a permitir estar haciendo seguimiento a estos pacientes a través de PVC y pues también nos va a permitir la toma seriada de muestras sanguíneas, que es otra de las condiciones. Bueno, la otra de las situaciones es el catéter de Swan-Ganz. Este no lo marca como obligatorio, solamente lo marca en algunas condiciones específicas, principalmente en una falla de BI en el cual tenemos una disminución de la fracción de eyección de menos del 30% o una falla del BD en el cual vamos a tener una falla avanzada de este ventrículo derecho. También en una patología en la cual va a ser el paciente sometido a un trasplante de corazón o trasplante pulmonar. Si tenemos también asociada una hipertensión pulmonar, pues bueno, pudiera ser otra de las condicionantes. Del lado derecho de la pantalla, bueno, les pongo un Swan-Ganz que me tocó cuando estuve ahí en la rotación pasada en la terapia postquirúrgica. Así se ve la radiografía. Otra de las condiciones que también estos pacientes deben de tener una monitorización estricta del gasto urinario. Este gasto urinario, pues bueno, vamos a tener o va a ser obligatorio el uso de la sonda Foley y finalmente pues estar monitorizando pues esos tubos torácicos, tanto mediastinales o las sondas endopleurales que pudiera tener. Más adelante, pues bueno, vamos a especificar un poquito más sobre el gasto o las situaciones que pudieran llegar a estar asociadas a estos tubos torácicos. Respecto a los laboratorios que deben de tener, mínimos necesarios que deben de tener estos pacientes, bueno, van desde gasometría arterial, biometría hemática, una glucosa sanguínea y principalmente electrolitos séricos. De estos, los más importantes o los más relevantes va a ser el potasio, calcio y magnesio en el periodo ya posoperatorio. Ya en condiciones específicas, bueno, vamos a requerir, dependiendo del estado hemodinámico del paciente o si este tiene uso de inotrópicos, una gasometría venosa. También la medición del lactato, tiempos de coagulación, como ya les comentaba, son pacientes que se someten a dosis muy altas de heparinas que sí se revierten, pero bueno, pudiera condicionar alguna alteración que bueno, vamos a estar vigilando. Y otra de las complicaciones, pues bueno, estar haciendo monitoreo de enzimas cardíacas. Esas principalmente o en mayor medida, si durante el transanestésico o transoperatorio, pues se comenta que tuvieron alguna complicación, bueno, debemos de todavía tener mayor énfasis en esto. Dentro del manejo hemodinámico, pues este principalmente va a estar encaminado a tener una perfusión miocárdica adecuada, pero también una entrega de oxígeno igual, adecuado, en el cual, bueno, también esta monitorización hemodinámica pues va a estar encaminada a tener una adecuada precarga, poscarga y pues también el soporte de esos inotrópicos, así como también vasopresores. Este también fue un EB1000 que me tocó en una de las rotaciones pasadas. Dentro de las condiciones hemodinámicas que debemos estar vigilando, como ya les comentaba, son pacientes que pues están invadidos o con un monitoreo tipo 2, en el cual, bueno, mínimo tenemos que tener una medición de esa presión arterial invasiva. También eso nos va a permitir tener índices o variables dinámicas para saber cómo está nuestra precarga, nuestra función cardíaca y pues obviamente nuestro gasto cardíaco.
El objetivo ya era el que les comentaba, tener una adecuada perfusión y una adecuada entrega de oxígeno. Esto actualmente, o la tendencia, es una terapia guiada por objetivos, que bueno, ya sabemos, existen condiciones o las variables dinámicas pues nos hablan de una mejor guía para esta reanimación, pero bueno, hay situaciones específicas. Estas terapia guiada por objetivos, bueno, nos va a tratar de encaminar o nos va a tratar de guiar de una manera pues específica sobre una reanimación adecuada, principalmente pues bueno, variabilidad de presión sistólica, variabilidad de presión de pulso, son como de las más específicas que se utilizan para estar utilizando esta reanimación, o las que se especificaban en este protocolo. Actualmente pues bueno, estos protocolos, si bien han tenido pues han sido adecuados o han tenido, se ha visto el beneficio, pues todavía no se ha visto que estos protocolos a nivel global pues sean como el estándar para el manejo de todos los pacientes postquirúrgicos. Dentro de la terapia guiada por objetivos, lo que nos marca, bueno, tener una presión arterial media entre 60 y 90 milímetros de mercurio, así como una presión arterial sistólica de entre 90 a 140, perdón. Bueno, eso en cuanto a la presión. De la precarga, pues esta precarga, como ya les comentaba, es a través de variables dinámicas principalmente, y pues bueno, variabilidad de presión de pulso y variabilidad de presión sistólica son las más utilizadas en este rubro. En cuanto al gasto cardíaco, pues sabemos que lo podemos estimar de diferentes maneras, por método de FIG, por ultrasonido, pero aún así lo que marcan como gold standard sigue siendo la termodilución. Dentro de la, bueno, regresando un poquito a lo de laboratorio, dentro de los marcadores de perfusión, todavía sigue siendo el lactato uno de los grandes marcadores. En este se habla que este lactato por arriba de 2 nos habla de una hipoperfusión oculta, en el cual, bueno, debemos de tener alguna maniobra para poder disminuir. Pero si ya tenemos un lactato por arriba de 3 y en el seguimiento nos habla de un aclaramiento lento o nulo del mismo, pues bueno, ya nos habla de alguna condición pues grave que aumenta la mortalidad en estos pacientes. Dentro de la utilización de fluidos, bueno, vamos a tener 4 condicionantes que nos van a incitar a utilizar esta reanimación de fluidos. Una, principalmente lo que ya comentábamos, la pérdida sanguínea. Generalmente en estos procedimientos no suele ser más allá de 500 cc de la pérdida sanguínea, pero bueno, junto con todas las variables que veíamos previamente, bueno, pudiera ser una condicionante para seguir reanimando a nuestros pacientes. También van a ser pacientes en los cuales por todo el proceso inflamatorio van a estar vasodilatados, en los cuales, pues bueno, esta reanimación con líquido nos va a permitir también poder llegar a una situación en la cual podemos dilucidar esa vasodilatación, o en fases iniciales, pues bueno, sigue siendo la reanimación con líquidos antes de los vasopresores. Otra de las situaciones son pacientes que van a tener fugas a tercer espacio, en los cuales, bueno, pues nos deben de condicionar esa reanimación. Y finalmente, pues como ya les comentaba, de las situaciones en las que debemos de tener un equilibrio es entre la precarga y poscarga, en las cuales si no tenemos una adecuada precarga, pues bueno, tenemos que valorar esa situación de administración de líquidos. ¿En cuáles pudiéramos tener esa disminución de precarga? Pues bueno, en el periodo o en el síndrome de isquemia de perfusión, en los pacientes que tienen algún aturdimiento cardíaco, o hay una disminución del trabajo ventricular, principalmente del lado izquierdo. Los cristaloides pues siguen siendo el líquido intravenoso de elección, en el cual, bueno, las guías marcan que el Ringer lactato pues bueno, es el ideal, pero bueno, en condición de México pues bueno, sigue siendo la solución Harman y posteriormente solución Celina. De estos nada más lo que marcan la guía es de que se debe tener cuidado o se debe hacer una administración juiciosa. ¿Por qué? Bueno, son líquidos que no son inocuos, en los cuales, bueno, pudiéramos condicionar alguna acidosis hiperclorémica, alguna sobrereanimación en la cual pudiera condicionar alguna patología pulmonar o, pues bueno, también alguna patología renal.
Los coloides de estos, pues básicamente no han mostrado superioridad respecto a los cristaloides, en el cual, bueno, principalmente tienen desventajas, como lo es el mayor costo, pero pues también alteraciones en la coagulación o alteraciones en un periodo a posteriori en función renal. De estos, bueno, la albúmina pudiera ser la única que está de los coloides aceptada, pero pues como ya les comentaba, pues obviamente supone un costo mayor, pero el beneficio todavía no está muy claro si es mejor que los cristaloides. Como ya les comentaba, la administración de estos generalmente debe ser de una manera juiciosa. Ya si estamos administrando volúmenes mayores a 2 a 3 litros, pues nos debe hacer pensar que nuestro paciente requiere de alguna otra terapia o alguna otra maniobra encaminada a resolver esta hipoperfusión o esta hipovolemia. De lo que se comenta que, bueno, el ultrasonido está tomando una tendencia actual, pues bueno, ya lo sabemos, existen diferentes protocolos que nos permiten guiar nuestra reanimación, en el cual, por ejemplo, el protocolo FOLS o en este caso el protocolo VEXUS, pues son de los protocolos actuales que podemos utilizar para estar guiando esta reanimación hídrica. Respecto a los sinotrópicos y vasopresores, son principalmente los medicamentos, o bueno, alguno de estos medicamentos va a tener de manera inicial nuestro paciente. Generalmente un inotrópico y pues bueno, este puede estar asociado a algún vasopresor, depende de las condiciones o la patología que pudiera llegar a tener nuestro paciente. De los vasopresores principales o los más aceptados de acuerdo a las guías, la norepinefrina sigue siendo el de elección, tanto para paciente con un choque vasopléjico, un choque refractario y pues bueno, ya en una condición de un choque refractario, vasopresina es el vasopresor de segunda instancia. Dobutamina, perdón, el inotrópico, pues generalmente de elección, este va a estar iniciado o va a ser necesario al menos las primeras 6 horas posteriores al procedimiento quirúrgico. Debe ser guiado o el destete a través de saturación venosa central o un taller hemodinámico para valorar el destete o el retiro de este mismo. Y en algunas situaciones, como ya les comentaba, son pacientes en los cuales pueden tener falla del ventrículo derecho o alguna hipertensión pulmonar, en el cual levosimendan pudiera ser otro de los medicamentos que pudiera estar asociado en este periodo inicial. Dentro de la fisiopatología les hablé un poco del aumento que va a haber en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también del aumento que va a haber de esa vasopresina, que pues nos va a condicionar crisis hipertensivas, asociado también a las comorbilidades que ya estos pacientes tienen. Pues bueno, no es tampoco infrecuente ver a un paciente que llega en un periodo de crisis hipertensiva. Entonces, son pacientes en los cuales también pudieran llegar a requerir en un periodo breve de tiempo vasodilatadores, en los cuales, bueno, estos vasodilatadores, nos van a ayudar a resolver esa hipertensión, pero pues también nos van a ayudar a estar controlando también la parte de la poscarga. Estos, bueno, pues obviamente ya sabemos, con vasopresores, pues obviamente no, pero en el caso de los sinotrópicos también es una combinación que podemos llegar a observar en estos pacientes. Generalmente se prefieren los antihipertensivos de una corta acción. La nitroglicerina sigue siendo como el de elección en estos periodos, pero pues también tenemos algunas otras alternativas, como lo es el nitrocruciato, que bueno, nos va a tener tanto efecto venoso, pero también de efecto arterial. También el nicardipino pudiera ser otra alternativa, pero pues bueno, como les venía comentando, nitroglicerina sigue siendo la elección. La profilaxis en cuanto a arritmias, estas arritmias generalmente van a ser supraventriculares, van a ser frecuentes en el periodo postoperatorio, bueno, desde el periodo de salida de bomba hasta el periodo postoperatorio, y estas generalmente van a tener un aumento en la mortalidad, un aumento en el tiempo de estancia hospitalaria en el paciente, tanto en UCI como en piso, pero pues obviamente al final pues va a repercutir en costos. Generalmente las situaciones o los factores de riesgo que predisponen a estas arritmias
va a ser la edad avanzada, la apnea del sueño, pues bueno, que el paciente ya tuviera arritmia previa, la insuficiencia cardíaca, la manipulación de la anatomía cardíaca y pues obviamente un reinfarto o alguna situación asociada a esto. Entonces se habla que los pacientes van a requerir, en ausencia de una profilaxis, van a presentar un aumento en estas arritmias de desde un 30 a un 40%. La miodarona pues es el antiarrítmico de elección en esta situación, aunque se habla que no es superior a los betabloqueadores. Tienen ambos un inotrópico, son inotrópicos negativos, pero como les comentaba, los betabloqueadores lo comenta la literatura que son superiores, pero pues obviamente los betabloqueadores en un paciente chocado pues no suponen o no, pues están contraindicados. Entonces es por eso que la miodarona sigue siendo pues la elección. Esta miodarona pues también no es inocua, se debe de usar de una manera juiciosa, en el cual bueno, va a tener también repercusión a nivel pulmonar y pues obviamente puede predisponer a periodos de bradicardia o hipotensión. Otro de los antiarrítmicos que pudiéramos ya llegar a utilizar es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio nos predispone o nos va a favorecer nada más como profilaxis. En un periodo como antiarrítmico tal cual, pues bueno, la literatura comenta que ya no nos es útil. Bueno, entonces la miodarona, otro de las condiciones que tenemos, bueno, es de que en un periodo ya de una arritmia que condiciona alguna inestabilidad hemodinámica, pues sí nos tiene ese efecto. Y pues obviamente pensar en unos periodos arritmogénicos en el cual, bueno, no teníamos sospecha previa, pues bueno, nos habla de que pudiéramos estar ante alguna patología cardíaca aguda. Dentro de los marcapasos, estos marcapasos, bueno, son obligatorios también en el periodo postquirúrgico. Generalmente se colocan epicárdicos de una manera obligatoria, como les comentaba. Estos, bueno, nos van a permitir pues estar vigilando, o también, bueno, estos pacientes van a tener una predisposición hacia las bradicardias. Entonces este marcapasos nos va a estar vigilando y en el caso que llegara a ser necesario, bueno, estos marcapasos, de acuerdo a la programación que nosotros dejemos, generalmente se programan por debajo de 60 latidos por minuto con un amperaje menor a 5 miliamperes y con una sensibilidad pues solamente para que estén centinelas y en caso de necesario llegar a activarse. Como ya les comentaba, son obligatorios, el cirujano es el que coloca los transductores epicárdicos, es el que generalmente se coloca. Y finalmente, en una patología asociada a bradicardias que dura más allá de 5 a 7 días, pues bueno, va a ser obligatorio o necesario el cambio de este marcapaso epicárdico a un marcapasos definitivo. Respecto a la sedación, control del dolor, delirio, bueno, esta es otra de las condiciones que, bueno, así como lo hacemos en UCI, también así se hace en una terapia postquirúrgica. Debe estar encaminada, como ya les decía, por el protocolo Fast Track, en el cual, bueno, tenemos que utilizar dosis mínimas necesarias para que nuestro paciente pues tolere esa ventilación por el periodo que sea necesario y por el periodo en el cual se encuentre hemodinámicamente inestable, que no nos permita esa desvinculación. En el momento que nosotros estemos en condiciones óptimas para progresar al paciente, pues esa sedación debe ser lo suficiente o con un tiempo de vida corto para poder progresar a ese paciente, tener una pronta deambulación y una rehabilitación física. Entonces son pacientes en los cuales esa sedación y analgesia pues deben de ser personalizados al paciente y pues bueno, encaminados con los que le comentaba. El propofol pues sigue siendo el sedante de elección en este tipo de pacientes. Otra de las alternativas que tenemos para sedación en estos pacientes y ansiolisis es la dexmedetomidina, en el cual, bueno, tiene el beneficio que es el único pues sedante ansiolítico que nos brinda cierto efecto analgésico y pues obviamente en un periodo de weaning pues es como el mejor. Respecto a las benzodiazepinas, pues dentro de lo posible deben de evitarse. Obviamente sabemos que existen condiciones específicas, generalmente en estabilidad hemodinámica grave, pues bueno, pudiera contraindicar el uso del propofol y pues bueno, pudiera llegar a ser el periodo donde se requiera la benzodiazepina.
Dentro del manejo del dolor, principalmente este va a estar, al menos en las primeras horas, dado por opioides. Dentro de los opioides, pues el fentanil es el más utilizado, pero también existen otras alternativas, como lo es el remifentanil, que pues bueno, este permite a través de las esterases plasmáticas una bebida media sensible al contexto, pues corta. Entonces nos va a permitir que el paciente no por el efecto sedante que tienen los opioides, pues se tarde en ser desvinculado. Nada más con el remifentanil tener cuidado que no tiene efecto analgésico una vez que termina la infusión del mismo. El delirio pues es otra de las condicionantes que se pueden ver durante este periodo. Generalmente va a estar, o los factores de riesgo que nos pueden predisponer a esto van a ser benzodiazepinas, las restricciones de dispositivos que nuestro paciente tenga, lentes, dispositivos auditivos, pueden ser condicionantes para esto. Generalmente lo que vamos a ver son pacientes que van a tener delirio hipoactivo. Entonces, como ya habíamos visto en la clase de delirio, pues este tipo de delirio es de los menos diagnosticados porque, bueno, nuestro paciente no da o no es un paciente que demande atención. Entonces, simplemente hay que tener cuidado cuando tengamos a un paciente en esta condición. Como ya les comentaba, la hipotermia va a ser una de las situaciones que también nos vamos a enfrentar ante este tipo de pacientes, generalmente encaminado por esa circulación extracorpórea. Son periodos en los cuales el paciente también asociado al clima o la temperatura que se llega a tener en el área de quirófano y de UCI, pues bueno, van a tener tendencia a la hipotermia. Son pacientes en los cuales también por ese periodo de bomba van a ser sometidos a temperaturas de hasta 34 grados centígrados, en los cuales, bueno, nos debe de suponer una preocupación. ¿Por qué? Porque nos va a alterar la coagulación, nos va a predisponer a arritmias, también nos va a disminuir el gasto cardíaco. Y pues de estar todo esto, pues al final va a retardar esa desvinculación de la ventilación mecánica. Generalmente se utiliza para el recalentamiento mantas térmicas, generalmente con aire. Aquí simplemente tener cuidado. Uso de mantas térmicas de manera directa, dependiendo de la marca, se asocia también a quemaduras, entonces tener cuidado en cuanto a eso. Soluciones intravenosas también pudiera ser alguna alternativa, pero igual el modo de administración y la temperatura con la que se administra, pues es otra de las condicionantes en las cuales hay que estar muy cautos para pues no causar alguna complicación asociada a esto. Dentro del soporte ventilatorio, que es otra de las condiciones que vamos a estar vigilando en estos pacientes, bueno, son pacientes en los cuales uno, pues, por sus mismas patologías, van a tener una patología restrictiva. También por el periodo de ventilación mecánica durante la cirugía, bueno, van a predisponer a telectasias, van a predisponer a una disminución de la función residual pulmonar y, pues, obviamente, si hay alguna lesión a nivel de nervios, principalmente el nervio frénico, es el que comenta, bueno, puede retardar ese winning. Otra de las condiciones, los anestésicos y el bloqueo neuromuscular pueden ser condicionantes pues para no permitir la desvinculación al término del procedimiento quirúrgico. También asociados a inestabilidad hemodinámica. Pero ya una vez hablando de tal cual de la ventilación, se habla que nada más una ventilación protectora en estos pacientes es suficiente. ¿Qué es una ventilación protectora? Pues bueno, básicamente una ventilación en la cual tengamos unos volúmenes corrientes de entre 6 a 8 mililitros, una frecuencia respiratoria fisiológica, un PIB que va entre 5 a 8 centímetros de agua y pues obviamente mantener una presión arterial de oxígeno mayor de 70 milímetros de mercurio. También tratar de evitar las variaciones en CO2. Una normocapnia es lo que marca la guía como adecuado. Bueno, una vez que nosotros tenemos a un paciente en condiciones para esa progresión, una ventilación con presión soporte o una prueba de ventilación espontánea es necesaria para esa extubación y para esa progresión de esos pacientes. Como ya les comentaba, la reanimación, no existen factores asociados a pues una sobrereanimación, una inestabilidad hemodinámica, una sobretransfusión sanguínea, pues bueno, pueden ser condicionantes a que ese pulmón no esté óptimo para poder permitir esa desvinculación. Han existido avances a nivel ventilatorio para
poder hacer una progresión. Existen ventilaciones adaptativas o ventilaciones inteligentes que todavía nos hacen un poco más fácil este weaning, que bueno, esto pudiera facilitar nuestro día a día o nuestras pruebas de desvinculación. Y bueno, otra de las situaciones que me pareció interesante durante esta revisión fue que el BNP, que niveles altos de BNP, bueno, se han asociado a falla en la desvinculación y pues obviamente periodos prolongados de ventilación mecánica y pues obviamente de estancia a nivel de cuidados intensivos. En pacientes en los cuales, o la razón por la cual nosotros queremos desvincular de una manera temprana a estos pacientes, pues una es prevenir sobreinfecciones en estos pacientes y pues obviamente también estar ejercitando a estos pacientes, con lo cual también tratar de evitar esos weaning prolongados. Y pues bueno, desafortunadamente no en todos los pacientes se puede llegar a tener esta desvinculación, en los cuales si no se puede esa pronta desvinculación, pues bueno, son pacientes que el manejo rutinario como en UCI, hacer interrupciones diarias de esa sedación, hacer pruebas de ventilaciones espontáneas de una manera temprana y también continua. También son pacientes en los cuales, o al menos la guía marca que el uso de clorhexidina pues todavía supone un beneficio para prevenir esa neumonía asociada a la ventilación. Que bueno, el año pasado salieron varias revisiones sobre esta situación de la clorhexidina que pues no la dejaban o no aumentaban el uso de la misma. Y pues obviamente la posición en semifowler igual disminuye el riesgo de estas infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Y pues obviamente todo esto va encaminado a tratar de disminuir el tiempo de ventilación mecánica, o disminuir el riesgo de infecciones y pues obviamente mejorar los resultados en estos pacientes. Otra de las situaciones también frecuentes en las que nos vamos a enfrentar con estos pacientes son los protocolos de reanimación de tanto de electrolitos y también como del equilibrio ácido-base. Estos pacientes principalmente van a tener alteraciones, como ya les platicaba, potasio, magnesio, también calcio, en los cuales estos tres electrolitos suponen un riesgo mayor en específico en esta patología, porque son los que más arritmogénicos o se asocian mayor a arritmias. Entonces, por ello es que se debe tener un juicio mayor para hacer estas reposiciones. Dentro de la situación del equilibrio ácido-base, pues bueno, se habla que estados de acidosis, tanto metabólica, respiratoria, pues son las más frecuentes. Estas asociadas ¿a qué? Pues bueno, a pacientes en los cuales van a tener una sobrereanimación, pacientes en los cuales por la máquina de circulación extracorpórea, pues obviamente aumentan el volumen circulante y pues obviamente el periodo proinflamatorio que van a tener estos pacientes, bueno, van a aumentar la permeabilidad y bueno, todo esto va a causar alteraciones ácido-base. Otra de las condicionantes asociadas a estos trastornos de equilibrio ácido-base es la administración exógena de bicarbonato, que bueno, de una manera temprana, pues bueno, nos va a poder llevar hacia una tendencia hacia la alcalemia, pero pues también supone un volumen mayor esta administración de bicarbonato, una acidosis de rebote y pues bueno, esas son de las condiciones que pudiéramos estar enfrentando. Otras de las situaciones, como ya les venía platicando en el apartado de fisiopatología, va a ser los trastornos a nivel metabólico, principalmente la glucemia. Esta una condicionada por las alteraciones neuroendógenas que va a haber durante este periodo, la aumento en la adrenalina que ya les venía platicando, pues nos van a predisponer a esos periodos de hiperglucemia. Un control en el posoperatorio, pues bueno, debe de ser de una manera pronta, de una forma interesante y pues obviamente la meta, pues algo similar a lo que tenemos en UCI. Valores por debajo de 180 miligramos por decilitro suelen ser nuestra meta a seguir. No se ha visto beneficios de tener a los pacientes con un control estricto, estamos hablando por debajo de 100 miligramos por decilitro, entonces la guía lo que nos marca el rango 140 a 180. Y pues obviamente para poder lograr este control de una forma individualizada se deben de establecer estos esquemas de insulina. Se habla también que estos pacientes pudieran llegar a requerir al menos en un periodo
corto, estamos hablando de un máximo de 2 días, infusiones de insulina para poder llegar a estas metas. Otras de las condiciones que ya también hemos estado platicando durante toda la charla han sido las transfusiones. Estas transfusiones, tanto en el periodo perioperatorio, pero también en el periodo de UCI, van a ser pues también algo de cuidado y pues de estar siendo juiciosos cuando se administra. Generalmente de las condicionantes, pues sangrados, choque hipovolémico, y pues obviamente cómo nos vamos a dar cuenta de eso. Como ya les venía platicando, existen las sondas torácicas, pues generalmente son mediastinales, pero pues si estas tienen un gasto mayor de 200 milímetros o más de 1500 en 8 horas, pues son una de las situaciones que nos van a estar hablando de que nuestro paciente está con un sangrado activo y pues obviamente van a requerir esa reanimación hídrica, pero también en administración de hemoderivados. Este sangrado puede estar clasificado desde un sangrado clase 0, pero hasta un sangrado masivo o clase 4, en el cual, bueno, como ya les comentábamos, va a ser guiado o vigilado a través de estas ondas torácicas. Y pues bueno, más allá de lo que estos del gasto horario que pudiera llegar a tener, si bueno, nuestro paciente ya había llegado a un gasto mínimo, un gasto pues que ya teníamos más o menos establecido, y de alguna forma abrupta este vuelve a aumentar, pues bueno, nos va a hablar que existe alguna situación, alguna complicación que nos está aumentando este mismo. Dentro de los hemoderivados, pues bueno, se han visto protocolos en los cuales se han hecho reanimaciones pues estrictas, en los cuales se han tenido con hemoglobinas por arriba de 10, pero también, terapias también permisivas, en las cuales se han llevado a pacientes con una hemoglobina de 8 a 7, en los cuales, ¿qué se ha visto? Bueno, en que en las transfusiones o mantener a un paciente con una hemoglobina más allá de 10 miligramos por decilitro, pues bueno, se asocia más a riesgos tanto de la misma transfusión como infecciones, y pues obviamente esto pues alarga el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de vigilancia de estos pacientes, y pues bueno, son de las condiciones que debemos estar vigilando. Dentro de los plasmas frescos congelados, que es otro de los hemoderivados que se utiliza de una mayor, con una frecuencia relativamente, no tanto como los concentrados eritrocitarios, pero estos suponen principalmente un riesgo para tráleo. Y de los concentrados plaquetarios o las aféresis, pues estos principalmente nos van a suponer un riesgo mayor para infecciones. En este periodo de desescalamiento, bueno, nos habla principalmente que debemos estar vigilando esa volemia que tenemos, ya que tenemos estable a nuestro paciente. Generalmente, bueno, depende de las condiciones específicas de cada paciente, pero bueno, la guía marca que en un periodo de 6 a 12 horas podemos llegar a este periodo de desescalamiento, en el cual esa administración de líquidos pues se tiene que estar evaluando. ¿Para qué? Pues bueno, para tratar de llevar a estos pacientes a un balance neutro o negativo. ¿Eso a través de qué? Pues bueno, a través del uso de diuréticos. Esto, bueno, va a ser vigilado a través de ese gasto urinario, a través de la sonda Foley. Pero una vez que evaluemos o tengamos la certeza que ese paciente mantiene adecuados volúmenes urinarios, también habla de que esa sonda Foley debe ser retirada. También la PVC pudiera ser otro de los marcadores o de los valores guía para estar guiando esta reanimación, pero una vez que nosotros igual tengamos certeza y también nuestro paciente ya no esté con requerimiento de inotrópicos o vasopresores, este catéter central debe ser retirado lo antes posible. Del marcapasos epicárdico, una situación similar. Como ya les comentaba, generalmente 1 a 2 días son los periodos más arritmogénicos, pero bueno, al menos mi experiencia durante la rotación en esta unidad se deja un periodo de 4 a 5 días. Una vez que el paciente ya egresa de la terapia postquirúrgica, son pacientes en los cuales se retira este marcapasos epicárdico. En los pacientes en los cuales tenemos una evidencia de periodos de bradicardia, pues bueno, son pacientes en los cuales igual se hace el traslado de ese marcapasos epicárdico a un marcapasos definitivo, y pues obviamente en el periodo que egresa ya ese marcapasos epicárdico ya está ausente.
Respecto a los drenajes torácicos, estos drenajes torácicos se deben de estar vigilando respecto a dos cosas. Una, ya comentábamos, el sangrado que van a estar dando o el gasto que van a estar dando. Una vez que este gasto llega a ser de menos de 100 mililitros en 8 horas, bueno, es una de las condicionantes para el retiro. Otra, que no exista alguna fístula asociada, ya sea pleural o pues bueno, a nivel de mediastino o alguna otra condicionante. Bueno, estos drenajes torácicos están en condiciones para su retiro. Como vemos, pues generalmente igual un periodo similar de dos días aproximadamente, pero bueno, en lo que se hace en este hospital igual es un periodo un poco mayor. Y finalmente, una vez que nuestro paciente está en condiciones, tan pronto como sea posible, debe ser llevado a una fisioterapia y una rehabilitación para que, pues bueno, para que se pueda ser reincorporado y recupere su facilidad para deambular este paciente y pues obviamente permitir ese egreso de una manera segura y pronta del paciente. Existen predictores también para fallas en todo esto que hemos estado hablando. Principalmente esos factores de riesgos que nos van a hablar que estos pacientes pudieran llegar a tener esas fallas, generalmente de edad avanzada, pacientes en los cuales tenemos un IJA mayor de 3 o un ASA mayor de 3, son condiciones que nos van a hablar de un riesgo aumentado. Cirugía compleja, cirugía o tiempo de bomba también prolongado, cirugías de urgencias y pues bueno, síndrome coronario reciente o que pues bueno, durante el periodo perioperatorio nuestro paciente desarrolla una lesión renal aguda, pues bueno, son condiciones o factores de riesgos que nos van a hablar de fallo, pues en todo lo que hablamos previamente. Ya hablando en específico de procedimientos que vamos a tener a nivel de cirugía cardíaca, bueno, uno es la revascularización coronaria. Esta revascularización coronaria, como ya les comentaba, pues bueno, a nivel de Estados Unidos se habla que existen muchos casos. En la primera diapositiva les comentaba que más de 300,000, en esta, bueno, 150,000. Generalmente, pues bueno, estos van a tener pues un éxito pues adecuado, pero pues obviamente también suponen el riesgo de esa trombosis de ese vaso y pues obviamente una situación de reinfarto. Principalmente los injertos van a ser dados a través de la arteria mamaria. Esta es como el vaso de elección para hacer esta revascularización. De segunda instancia, comentan que la vena safena suele ser el vaso también de elección, pero pues tiene un menor beneficio que la arteria mamaria. Y pues existen otras condiciones en las cuales incluso la arteria radial pudiera llegar a ser uno de los vasos que pudiera permitir esta revascularización. De acuerdo a las condiciones específicas de cada vaso, pues se cataloga si es adecuado o no para hacer esta revascularización. Una vez que ya tenemos esta revascularización en un periodo de estabilización, la aspirina debe ser restablecida de una manera pronta. Generalmente dosis de 100 a 325 miligramos es la dosis que se recomienda para tener esa antiagregación plaquetaria adecuada y pues obviamente mantener una permeabilidad adecuada de ese vaso. Existen situaciones específicas como son uso de STEN para que el paciente sea alérgico a la aspirina, en el cual el clopidogrel y sus derivados pudieran ser alguna situación, pudieran llegar a tener pues su uso y pues obviamente pudiera ser también en conjunto con la aspirina, pero pues se debe tener cuidado. Pacientes en los cuales previamente antes de la cirugía ya tienen uso de deben de tener un periodo para descontinuarse. Generalmente se habla que un periodo de 7 a 5 días es suficiente. ¿Por qué? Porque obviamente predispone a un sangrado mayor en el perioperatorio y pues obviamente el reinicio de estos pues bueno es en un periodo pues posterior al procedimiento de 5 días aproximadamente. Otro de los fármacos que se debe restablecer lo antes posible son las estatinas. Estas estatinas pues bueno nos van a beneficiar, que nos van a disminuir las arritmias que pudiéramos llegar a tener, nos van a prevenir de un nuevo evento coronario, pues también la oclusión de ese injerto y pues obviamente todo esto va a repercutir en la morbimortalidad de estos pacientes. Las contraindicaciones o las situaciones que nos pudieran
hacer retrasar ese inicio temprano de las estatinas, bueno, van a ser una disfunción hepática, una miositis o una rhabdomiolisis, que bueno, estas nos van a condicionar ese retardo de inicio. Generalmente dosis de 40 a 80 miligramos al día es la dosis necesaria. La administración de betabloqueadores es otro de los fármacos que bueno, se debe de restablecer igual. ¿Por qué? Porque ha visto beneficio tanto en la morbimortalidad de estos pacientes. Generalmente pues por su inotropismo negativo pues nos va a permitir mantener una adecuada circulación miocárdica, también nos va a disminuir esa frecuencia cardíaca y eso va a repercutir en el consumo metabólico a nivel de miocardio. Y pues bueno, obviamente existen condiciones específicas, si tenemos a nuestro paciente todavía con inotrópico, pues obviamente van a ser de las condicionantes que no nos van a permitir el inicio del mismo. Los IECAS o ARAS son otras de las situaciones o de los fármacos que todavía no está bien dilucidado su beneficio. ¿Por qué? Bueno, porque en el periodo perioperatorio suponen un mayor riesgo tanto de azoplejia, periodos de hipotensión o disfunción renal. Pero pues obviamente ya en un periodo de estabilización, bueno, sí se ha visto que tienen ciertos factores benéficos, por lo cual siguen siendo recomendados. Sí es como juicioso el inicio de estos. Dentro de las complicaciones ya específicas, ya hablando ahora sí propiamente, sangrado excesivo va a ser una de las condicionantes que ya veníamos platicando. Esta, bueno, va a estar condicionada por diferentes situaciones. Como ya comentábamos, la hemodilución, el someter al paciente a la bomba de circulación extracorpórea y pues bueno, la heparinización que reciben estos pacientes, pues bueno, son de las condiciones o los factores de riesgo mayores que nos van a predisponer a esta situación. 10% de los pacientes que tienen un sangrado excesivo, pues bueno, obviamente esto nos habla de una mayor mortalidad y pues bueno, al menos la guía pues se habla mucho en cuanto al beneficio de los costos. No existe una definición tal cual de que nos diga que es un sangrado excesivo. Estas, dependiendo de la literatura que se busque, bueno, hay literatura en la cual marcan, como ya les decía, sangrados o un gasto por sondas mediastinales mayores de 200 mililitros por hora o más de 1500 en 8 horas, se considera como excesivo. Hay otra literatura en la cual que habla que en la primera hora un sangrado mayor de 400 y en las horas posteriores de 300 y 200, eso es lo que se considera como un sangrado excesivo. Pero bueno, en otras lo marcan como grave, en el cual tenemos un sangrado en 12 horas de 1000 hasta 2000 cc, o que ya el paciente requiera más de 5 transfusiones de concentrados eritrocitarios, es lo que marcan como un sangrado grave. Pero bueno, para fines prácticos o para estandarización de la definición, sangrados de más de 200 o más de 1000 en las primeras 24 o un sangrado en agudo, pues bueno, eso es lo que pudiéramos considerar como ese sangrado excesivo. De los factores de riesgo, bueno, van a ser nuestro paciente con una edad prolongada, también la anemia perioperatoria, una cirugía de urgencia, el uso de el uso de balón de contrapulsación o alguna terapia, pues bueno, se pone un riesgo de asistencia miocárdica. Suponen un riesgo mayor. El uso prolongado también de circulación extracorpórea, función cardíaca deteriorada, pues que tengan un bajo peso corporal, el ser hombre es un factor de riesgo y pues obviamente las específicas del cirujano, que bueno, pues la habilidad del mismo. Existe una escala o una puntuación de riesgo para suponer cuáles son nuestros pacientes que pudieran llegar a tener esta predisposición o cuáles pudieran tener un riesgo bajo. Generalmente es una cirugía, el tipo de cirugía, si es selectiva o si es de urgencia, si es una cirugía de revascularización o es una cirugía de válvula única, o si es de más válvulas, pues bueno, es un factor de riesgo, ¿no? Si es cirugía de válvula aórtica, igual supone un riesgo o no. Si tiene un IMC, marcan que de 25 es el punto de corte y pues la edad, más de 75 años.
Esto, bueno, podemos llegar a predecir un riesgo de hasta el 21% para presentar este sangrado. Y pues obviamente, bueno, esta escala pues ha tenido pues sus rendimientos que han sido pues mixtos. Sí, en algunos centros sí se ha permitido o sí han tenido un rendimiento adecuado, pero en otros centros han visto que el uso de esta escala pues no ha permitido dilucidar que pacientes suponen un riesgo mayor para sangrado. Pues del manejo, pues como ya les platicábamos inicialmente, pues es la reposición de ese volumen perdido, generalmente o de una manera inicial cristaloides y posteriormente vasopresores para posteriormente cuando tengamos hemoderivados. La guía lo que recomienda es una reanimación 2-2-1, que es lo que ellos recomiendan. Recordar que esta guía es del 2015, entonces bueno, existen protocolos más actualizados. Crioprecipitados pudiera ser alguna alternativa en un sangrado abrupto. Factor 7 activado pues, pudiera ser otra condicionante. Se habla de que los pacientes que presentan un sangrado excesivo, solamente el 3% pueden llegar a requerir una reintervención. De estos, generalmente se habla que son cirugías nada más de exploración y generalmente el sangrado, pues bueno, suele ser sangrado en capa o alguna situación de un bajo riesgo. Otra de las complicaciones específicas que vamos a presentar durante este periodo es el choque refractario. El choque refractario va a estar condicionado, podemos objetivizarlo en primera instancia en pacientes en los cuales no nos permite salir de ese periodo de bomba. En estos pacientes es donde tenemos que tener especial cuidado. Igual, cuando estos pacientes son trasladados a terapia intensiva, bueno, vamos a generalmente encontrarlos hipoperfundidos, pues también chocados. Y pues bueno, vamos a tener que en un taller hemodinámico van a estar con colapso del mismo. Van a ser pacientes en los cuales un manejo juicioso y dilucidando qué es la situación abolida, pues bueno, nos van a permitir una reanimación exitosa. La guía propone este algoritmo en el cual, bueno, primero tenemos que ver qué ritmo tiene nuestro paciente para posteriormente, a través de la presión sanguínea, poder dilucidar si es un paciente en el cual tiene un fallo del gasto cardíaco o ese gasto cardíaco pues bueno, puede estar aumentado o disminuido. Posteriormente a ello, pues bueno, ya podemos dilucidar si es una situación de resistencias vasculares disminuidas, si es un choque cardiogénico o si todavía estamos en un periodo de hipovolemia. Con eso ya podemos administrar inotrópico, vasopresor, seguir con nuestra reanimación o pues someter al paciente a las tres situaciones para poder finalmente dilucidar. Nuestro paciente lo que tenía era un tamponade, tenía un periodo de isquemia, tenía un fallo de bomba, tenía un resangrado o pues alguna otra situación que se me escapó por aquí. Dentro del síndrome vasopléjico, bueno, este síndrome se comenta que se presenta en un porcentaje del 5 al 25%. Son pacientes en los cuales igual van a requerir pues dosis relativamente altas de vasopresor. Se habla que por arriba de 0.1 microgramo kilo minuto. Y pues obviamente supone un riesgo mayor o una mortalidad mayor para estos pacientes. Esto, ¿por qué va a estar dado? Principalmente por un aumento de la respuesta inflamatoria sistémica. También, pues bueno, son pacientes en los cuales si no se hizo una adecuada interrogatorio en qué medicamentos usaba y pues bueno, siguió usando y en casuaras, como ya les comentaba, pues bueno, pueden predisponer a este síndrome. También pacientes en los cuales ya tenemos alguna condición a nivel de ventrículo izquierdo, pues bueno, pudieran predisponer a un síndrome vasopléjico o pues también la administración excesiva o no juiciosa de hemoderivados pudiera ser otro de los factores. Generalmente este síndrome vasopléjico va a estar tratado o va a ser manejado principalmente con vasopresores. Como ya les comentaba, cuando una vez que lleguemos a una dosis alta de estos vasopresores, igual no pone la guía que es una dosis alta, pero bueno, más allá de 0.2, pudiéramos ya empezar a utilizar vasopresina, que es el vasopresor de segunda elección. Dosis, aquí sí ponen 0.04 unidades minuto, es la que comenta que es ideal para el manejo de estos mismos.
Y pues obviamente en una situación en la cual estos vasopresores, pese a dosis óptimas, incluso pues que siguen en dosis crecientes, bueno, ya estamos ante un síndrome vasopléjico refractario. Aquí una de las condiciones que comentan pues es el uso de azul de metileno, que si bien el uso del mismo todavía no está completamente aceptado por todas las instituciones, y pues todavía hay artículos en los cuales pues existe controversia sobre su uso, bueno, al menos la guía sí lo marca, que una dosis bolo inicial de 2 miligramos kilo, seguido de una dosis de infusión de 0.5 miligramos por 6 horas, bueno, es una condicionante que nos puede ayudar en este síndrome vasopléjico. Otra de las situaciones, como bien ya les comentaba, tenemos esas ondas mediastinales encaminadas principalmente a, bueno, hacer ese drenaje pues de ese sangrado residual, y pues principalmente también una de las situaciones, disminuir o prevenir que se nos presente esta situación, el tamponaje cardíaco. Generalmente, a diferencia de las tamponajes clínicos o médicos, como en esta situación el pericardio bueno, no tiene un periodo adaptativo y obviamente es un tamponaje de una forma aguda, pues obviamente volúmenes pequeños de sangre podrían condicionar este síndrome. Entonces, aquí también de las situaciones que comenta, que no vamos a tener todas las condiciones clínicas o signos clínicos característicos que nos van a, de una forma clínica, encaminar al diagnóstico de este. Entonces, sí se debe hacer un seguimiento tanto por las ondas mediastinales o mediante radiografía o ultrasonido, un seguimiento sobre esta patología. Como ya les comentaba, pues la forma clínica o los datos clínicos característicos pueden estar presentes o no. Entonces, bueno, aquí se debe tener una alta sospecha de esta patología, y pues como ya les decía, los estudios de imagen suponen una herramienta para hacer el diagnóstico de este. Si este es diagnosticado, pues obviamente se debe hacer una maniobra aguda, generalmente la pericardiocentesis suele ser la indicada. Y pues obviamente ya en un caso de colapso hemodinámico, pues bueno, se requiere una toracotomía de urgencia, que esta pues bueno, puede ser a pie de cama. Dentro del apartado de fisiopatología, bueno, como ya les había comentado, la patología neurológica es otra de las condiciones o complicaciones que pudiéramos tener en este periodo. Generalmente, ¿por qué? Por el periodo de circulación extracorpórea, por el periodo de anticoagulación, por el periodo de placas de ateroma que se pudieran llegar a manipular durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, pudiéramos llegar a tener este tipo de patología en un 4% o hasta en un 10%, como les digo, cuando ya se hace alguna situación de válvula o de aorta, que es donde mayor riesgo presenta. Generalmente los estudios de imagen TAC, resonancia magnética, suponen un estudio de vigilancia tanto inicial como de seguimiento. Y pues bueno, si nuestro paciente presenta una encefalopatía que no está evidenciada, pues bueno, supone o nos debe encaminar hacia este diagnóstico. Otra de las condiciones que pudiéramos llegar a enfrentar durante estos pacientes es el SDRA o la insuficiencia respiratoria, que generalmente esta pudiera llegar a estar presente en un 5 a 8% de los pacientes. Y generalmente son pacientes en los cuales van a tener un periodo de ventilación que va a ir más allá de 72 horas. Esto, bueno, generalmente asociado a que las neumonías van a estar mayor o van a ser más presentes en pacientes en los cuales se someten a cirugía de válvula mitral. Se habla que un 5.5%. También por esa sobrereanimación, ese periodo en el cual la bomba de circulación extracorpórea aumenta el volumen circulante, lesiones a nivel de nervios, bueno, esto nos va a aumentar también o van a ser factores de riesgos para que nuestro paciente desarrolle este síndrome. Una vez que pues tenemos un SDRA, ustedes ya saben, es una patología compleja, que bueno, pudiéramos hablar otra clase de esto, pero bueno, nuestro enfoque una vez que se nos presente el SDRA debe de ser una ventilación protectora, tener cuidado en la reanimación de líquidos y pues obviamente en cuanto se permita empezar a progresar ese paciente. Y finalmente, pacientes en los cuales
tanto por la patología pulmonar o alguna condicionante, pues la traqueostomía pudiera llegar a ser alguna alternativa en el caso de un winning prolongado. Otra de las situaciones que se nos va a presentar de una manera pues relativamente común es la lesión renal. Esta lesión renal pudiera llegar a estar presente un aumento o alteración en la creatinina de hasta un 25%, y los pacientes que realmente llegan a requerir una terapia de reemplazo renal llega a ser hasta el 5%. Va a estar encaminada porque lo que les comentaba en el apartado de fisiopatología, el cambio en el tipo de perfusión que van a tener estos pacientes de un pulso pulsátil a un pulso no pulsátil, también el periodo proinflamatorio que llegan a tener estos pacientes, y pues obviamente si tienen patología renal previa suponen un riesgo mayor. Básicamente es lo que les acabo de platicar, pacientes en los cuales ya tenemos el antecedente de una enfermedad previa, edad avanzada, diabetes, tabaquismo, o en los pacientes en los cuales se les hizo angiografía coronaria suponen o pudieran llegar a tener esta patología en un mayor riesgo. Obviamente el que presenten una lesión renal aguda en este periodo pues supone igual un mayor riesgo, mayor mortalidad, y pues obviamente en pacientes en los cuales ya tenemos una inestabilidad hemodinámica y condiciones para ese reemplazo renal, pues prisma pudiera llegar a ser la condicionante o lo que se pudiera establecer en estos pacientes. Pero que, pues bueno, obviamente el someter a un paciente o ya dejar que un paciente progrese hasta esta fase, pues obviamente nos habla de una mayor mortalidad, mayor duración en una terapia intensiva y pues obviamente a nivel hospitalario. Otra de las situaciones son las infecciones. Generalmente van a ser infecciones por gram positivos, es lo que habla la literatura, generalmente asociados a esa esternotomía. Pero bueno, hay situaciones también a través de catéteres tanto urinarios o los catéteres vasculares que pudieran someter a un riesgo mayor. Entonces, son pacientes que, bueno, al menos la guía sí marca que deben de recibir una profilaxis de 2 días mínimo, generalmente cefalosporinas, que es el antibiótico de elección o lo que recomienda igual la guía. Y por último, otra de las situaciones es el reinfarto, en el cual, vamos a ser pacientes en los cuales a nivel de biomarcadores o enzimas cardíacas vamos a tener un aumento de 5 veces nuestro valor basal. Esto nos va a hablar de que pudiéramos estar ante una patología de reinfarto. Como ya les comentaba, otra de las situaciones que debemos de tener de manera basal posterior a la cirugía es un electrocardiograma. Generalmente igual son pacientes que ya tienen electrocardiogramas previos a la misma, en los cuales si nosotros observamos ondas Q nuevas en este electrocardiograma, un bloqueo de rama izquierda, en los cuales no teníamos previamente, pues nos hablan de una situación que nos pudiera condicionar estos reinfartos. Y finalmente, pues bueno, esto ya sería un resumen de pues prácticamente toda la clase. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, alguien leyó algo distinto. De las complicaciones de la cirugía cardíaca, una principal es la disfunción ventricular izquierda. Para esto, los sinotrópicos son tanto para el soporte hemodinámico durante la cirugía como para prevenirlo. En lo que se menciona en esa guía, la del 2015, porque todavía estaba en boga lo del levosimendan. Sin embargo, 2 años después, en el año 2017, salieron 2 estudios, el CHITA y el Levo CTS, que hablaban de levosimendan en el contexto de cirugía cardíaca. Uno como soporte hemodinámico y otro como para profilaxis para prevenir disfunción ventricular izquierda. Y en ninguno de los dos se demostró que había beneficio para la reducción tanto de la disfunción ventricular como para disminución de la mortalidad a los 30 días comparado con el placebo. Ahí se mencionan, creo que lo mencionan ahí porque era como estaba viendo más, que estaba estudiando, pero no hay beneficio de su uso en este contexto. Creo que me parece curioso porque todavía la Asociación de Terapia Intensiva española comenta que ellos sí recomiendan el preacondicionamiento con levosimendan, y ese es en el 2021.
Lo que sí me faltó revisar es con base a que ellos se basan para dicha recomendación, por los dos estudios previos que comenta Alexis. Lo que yo había leído, pues igual estaba más enfocada a los cuidados postoperatorios, ¿verdad? Que meramente todo el perioperatorio, desde la rehabilitación cardíaca y modificar y pues tener al paciente lo mejor compensado posible la cirugía. Y obviamente durante la cirugía, pues todo guiado por variables dinámicas, hay una cirugía, reanimación, soporte y demás. En el postoperatorio, lo único que se me hizo pues, como más retador, quizá, sea pues, la cuestión de cómo abordar el síndrome de gasto cardíaco bajo, pues, postquirúrgico. Que igual pues, vamos a verlo de manera clínica, con la ventana clínica ya tenemos de manera inicial y de ahí a iniciar qué es lo que pasó, ¿no? En cuanto al abordaje. Ya que si dan síntomas de aumento de hipertensión yugular y lo demás, de manera súbita, ¿verdad? Ver qué está pasando al lado derecho. Sobre todo ahí recomiendan que se revise el protocolo Rush y lo demás, que no estuviera tamponado, o sea, que no tiene un tamponaje cardíaco, algo un motórax o alguna otra situación. Si son arritmias, pues obviamente atender lo de las arritmias, pero en caso lo que sí sea hipovolemia, en otra situación, pues irse directamente a ese sentido de la hipovolemia. Sobre todo porque en esta guía, o más que nada recomendaciones de la Sociedad Española de Terapia Intensiva, te comentan unas variables hemodinámicas que en el postoperatorio, por lo menos inmediato, deben estarse cumpliendo, ¿verdad? Que es la saturación menor saturada por 65 o 70%, que ahí sí lo ven. El volumen del diastólico global del ventrículo izquierdo, ¿verdad? También el área del acto del diastólico del ventrículo izquierdo también de 6 a 9, la presión de oclusión de la arteria pulmonar por debajo de 15, obviamente la uresis arriba de 0.5, la plata por debajo de 2 miligramos de mercurio. Y pues sí nos hace énfasis lo que ya habíamos visto de la coherencia hemodinámica, no solamente dice a cuestiones macro de gasto cardíaco, presión arterial, presión media, sino también dice a lo que es lo tisular, pues, ver cómo está la perfusión tisular. Si eso no lo mejora, obviamente hay que ver cómo está la precarga, porque no todo gasto cardíaco va a depender de la contractilidad, que por sí ya está deprimida o alterada o aturdida por el postquirúrgico, sino ver, revisar la precarga, si está baja, si está normal o si está alta, pues son las demás estrategias a base de los inotrópicos, vasopresores o que se puede utilizar en caso de que pues, si va todo sea normal y no haya de otra más que irse a lo que es la asistencia mecánica, pues serían como las últimas partes del algoritmo, ¿verdad? Pero se me hizo retador pues porque a lo mejor podemos sentirnos abrumados de saber que el paciente tiene bajo gasto cardíaco y no he encontrado una investigación adecuada para poder llegar al determinante de qué fue lo que pasó. Por eso que de manera global te dicen, trata de llegar a esos objetivos de hemodinámicos de reanimación que les comenté previamente. Pues sí, de hecho, también la guía marca que en un periodo de 6 horas pues ya tenemos que tener esas metas. Y pues, realmente sí lo es el paciente tal cual. Es un paciente que sí se reanima, se vigila de una manera corta y pues también juiciosa. En un periodo de 6 horas se puede desvincular. Es un paciente que en 12 horas, pues incluso, bueno, en esta terapia no, pero en algunas otras, pues ya incluso ya está hasta caminando. Pero bueno, es un paciente relativamente noble. Sí tiene sus asegúnes, generalmente las arritmias pudieran llegar a ser como de las condicionantes que pueden estar enmascaradas, pero bueno, para eso también están en una terapia intensiva. Y un poquito antes, ya después de la plática, pero también comentaban por eso lo de preacondicionamiento, lo que es la profilaxis con amiodarona, bloqueadores por la FA paroxística en el post, te puedes encontrar. Lo comento por lo del hemocimentano y sobre todo la sobrecarga de bicarbonato previo, ¿verdad? Que igual podría también presentar algunas otras complicaciones que igual podrían ser más llevaderas en el postquirúrgico. Pero si hacen casi de eso, hay otros protocolos de desvinculación que incluyen el BNP como valor pronóstico para lograr la desvinculación, que se incluyen en la prueba de ventilación espontánea. En los primeros 30 minutos, o sea, inicias, tomas BNP en ese momento y tomas BNP a los 30 minutos para valorar si el paciente puede ser candidato o, si no, igual no por lo contraindica, pero pues, se beneficia más de todos los cuidados postoperatorios, que es realmente desvincularlo, o sea, rehabilitación rápida, todo llevarlo lo más rápido posible en ese sentido. Y valorar prácticamente la posibilidad de llevarlo a una no invasiva posterior a la desvinculación, los que igual pueden llevar o tener un grado de insuficiencia cardíaca o ocupación pulmonar,
en ese sentido. Esa es la otra situación, ¿verdad? Igual considerar también que cuando se maneja, cuando quieres optimizar la precarga, la poscarga y lo demás, tener mucho cuidado con usar vasodilatadores sistémicos para bajar la poscarga, para optimizar la poscarga y no dejarle tanto trabajo tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho de trabajar, porque aquí casi siempre no vemos el ventrículo derecho, pero también el ventrículo derecho impacta mucho en el avance, movilidad, mortalidad y al final en el gasto cardíaco global, pero casi no le ponemos mucho énfasis porque no sabemos las condiciones previas de cómo estaba ese ventrículo cardíaco. Otra situación, ya para terminar, es el delirio. Casi siempre este tipo de cirugía, lo que es una cardíaca y sobre todo lo que es la abierta, que es el que tiene el LR más alto para presentar delirio en la terapia, por eso que también incluye como hacer el screening y el cribaje del delirio de manera más empática en este tipo de pacientes. Y la coagulopatía, pues casi siempre me fijé que por lo menos en esta recomendación de la asociación española de terapia intensiva hacen énfasis en la cuestión de la coagulopatía, algunos indican incluso ácido tranexámico para pues, evitar precisamente la hipocoagulabilidad que esos pacientes se presenten. Y cuando vimos el tema de lo que es la coagulabilidad del paciente crítico, mencionan pues, que en este contexto también se da y pues, se predispone a los sangrados, ¿no? Entonces, para estar al pendiente de... En ese caso no se recomienda el uso rutinario, que hay disponible aminocaproico, tranexámico, el factor 7 y se me olvida el otro, que es para las plaquetas. Ahorita te digo, no, es con D. Pero bueno, en ese caso lo que realmente reduce la coagulopatía, por lo que ya dijo Noé, la hipotermia inducida, el contacto de la sangre con el circuito, las soluciones infundidas durante el bypass, la heparina infundida, todo eso obviamente va a llevarse factores, y lo que reduce realmente las complicaciones pues, del sangrado postquirúrgicas. En un estudio en 2019 se evidenció en más de 300 pacientes que lo que sí impacta es la tromboelastografía, guiar tu terapia en base a metas guiadas por tromboelastografía, que en este caso la marca sería el ROTEM, ¿no? pero obviamente eso incluso se evitó que metieran muchos pacientes, porque al final de cuentas te puede estar pasando todos los que tengas y no lo que el paciente pues, necesita. Pues. Obviamente va guiado a la disponibilidad, pues aquí creo que no hay. En Obregón hubo, creo que hace como 2 años o más, o 3, pero se acabó al mes porque es caro, es muy caro. Comenten estas cosas que también son novedosas, fue la elastografía, o sea, los factores de coagulación y la evaluación hemodinámica con eco transesofágico durante el tránsito, que se me hizo como que lo más interesante. Aunque la valoración hemodinámica, la valoración con el procedimiento transesofágico en el periodo transanestésico no es tanto para terapia o guiar la hemodinámica, sino es más que nada para cirugía de válvula, para ver si esta es adecuada o si hay alguna fuga de la misma. Es más enfocada en eso. Bueno, ¿alguien más que le dio una cosa? Mariana, Diana, hablamos. Pues realmente la bibliografía que revisé me parece la que comentó, metas de PAN 70-80, metas de fibrinógeno, hay una cosa ahí, aumentan de 150-200 la meta de fibrinógeno para mejorar un poquito eso. También mencionaba que la circulación extracorpórea por hora al menos están perdiendo de 100 a 150 mililitros de volumen sanguíneo, pues por eso es que hay tantas pérdidas sanguíneas final y muchas de las complicaciones que tenemos es derivadas de la circulación extracorpórea, que decía la bibliografía que revisé, asemejaba mucho que escéptico por esa liberación tan importante de citocinas, ¿no? Que es lo que nos va a dar mayores problemas al final en el postoperatorio, que es lo que se tiene que vigilar. Y además no encontré algo diferente. Comentaba, igual cuando ya se falla el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, como mencionaba Bill, hay entidades, tanto por complicaciones postoperatorias o por la patología previa, que se acompañan de hipertensión arterial pulmonar, y en este caso pues valorar el uso de vasodilatadores pulmonares, ya sea sistémicos o inhalados. Yo creo que era lo único que faltaba el algoritmo, creo que pues todo lo demás ya se comentó. Bueno, a mí me llamó la atención el protocolo CALS para el paciente que caía en paro. Pues porque al final pues acaba con una esternotomía, ¿no? No funciona. De hecho, este tipo de pacientes es la forma indicada de realizar la reanimación cardíaca.
se realiza la reapertura de la esternotomía y se da masaje directo. Es todo, sí, es todo un protocolo, ¿no? En el que el paciente, la persona que está en las compresiones pasa a ser estéril, y luego ya, pues sí se vuelve un procedimiento. Sí. Pues en teoría, esa es otra de las cosas. Bueno, a mí no me tocó realmente ver a algún paciente tal cual, pero pues por eso se supone que está el cirujano cardiotorácico también ahí en la terapia, para si se llega a requerir esa reanimación en caso de que se llegue a requerir la pericardiocentesis o la toracotomía de urgencia, pues bueno, se pueda realizar de una manera inmediata. Lo que me tocó ver aquí en esta terapia, pues bueno, realmente pues es nada más los de terapia, cardio, los que se encuentran en el servicio. Realmente al cirujano cardiotorácico, en el caso de alguna situación aguda, pues se le llama. Entonces, pues ahí supone un periodo que pues hay muertos. Sí, pues, se supone eso, pues, ¿no? Que no debes perder tiempo en nada, debe ser así inmediato, como tipo la resucitación en la CLS, no perder tiempo, e inmediatamente cuando pasas al eslabón 3, que no ha habido respuesta, pues toracotomía. Así es. Pues bueno, si no hay alguien más, entonces sería todo de mi parte. Gracias.